Buenas, estamos en Legal y Fácil con Juan Carlos Tejero Medina. Hoy hablaremos de la estructura de los actos jurídicos, recordando siempre que algunos textos que vamos a leer a continuación pertenecen al Politécnico Gran Colombiano. Y nombraremos con todo gusto las personas que se han esforzado por llevar estos textos a la realidad de nuestro podcast. Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Politécnico Gran Colombiano. Autor Juan Felipe Sánchez Gutiérrez. Asesor pedagógico Ingrid Giselle Ospina Posada. El diseñador gráfico del texto se llama Nicolás Jiménez Osorio. Recordando que estas lecturas, que algunas de nuestras interpretaciones, etcétera, son en pos de buscar que la gente se aproxime al derecho y conozca la sustancia del mismo. Cabe recordar que también dicen que igual aquella persona que no conoce el derecho, que lo desconoce, que tiene desconocimiento de la ley, igual está obligado a cumplirla. Entonces ahorrémonos ese pedazo de sufrir las consecuencias de no conocer. Y yo con todo gusto estaré informándoles algunas jurisprudencias, textos, elementos que nos sirvan para fortalecer en nuestro conocimiento de la ley y del derecho. Elementos de los actos jurídicos. Los elementos de los actos jurídicos están regulados por la ley, particularmente en el Código Civil. En principio, los elementos de los actos jurídicos están clasificados en tres grandes categorías: los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Repito, los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. A continuación se estudian de forma somera cada uno de estos elementos. Los elementos esenciales y generales. Estos hacen referencia a aquellos requisitos sin los que el acto no produce efecto o se degenera en algún otro tipo de acto. La doctrina ha clasificado los elementos esenciales en dos grandes categorías, que pueden ser generales, en cuanto establecen requisitos de existencia, validez o eficacia en cualquier acto jurídico, o específicos, en cuanto constituyen aspectos determinantes para establecer la esencia de un contrato, y de ello, la posibilidad de individualizarlo respecto de otros actos. Recordemos, generales o específicos. Entonces son elementos esenciales generales, genéricos o transversales, todos los actos jurídicos establecidos en las normas para la determinación de la existencia, validez o eficacia de los actos jurídicos. Nombre, apellido, domicilio, etc. Requisitos de existencia. El ordenamiento jurídico privado establece los requisitos de existencia de los actos jurídicos. La categoría de existencia se diferencia de la validez o la eficacia en el sentido de que ésta trata los aspectos inherentes a la materialización del acto. Estos requisitos son para el acto jurídico lo que los átomos son para la materia. La unidad básica que, en conjunto, devienen de la nada en la existencia. En este caso, la materialización de un acto con la virtualidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Los requisitos de existencia son los siguientes: A. El consentimiento. El objeto. El modo idóneo de la manifestación de dicho consentimiento o el cumplimiento de las formas ad substantium. De igual manera, como si el agua le faltara una molécula de oxígeno, dejaría de ser agua. En caso de presentarse la ausencia de alguno de estos requisitos, el acto jurídico sencillamente dejaría de serlo. Así las cosas, la forma idónea de expresión del consentimiento está prescrita por el ordenamiento jurídico respecto de cada acto concreto. Asimismo, mientras en algunos casos la mera manifestación de la voluntad resulta idónea para la existencia de un acto, aquellos actos meramente consensuales, en otros casos, la ley dota de cargas adicionales para manifestar el consentimiento. Es decir, si bien hay actos que existen con la mera manifestación de la voluntad, como quiera que ésta fuere,
la idoneidad de la forma en cómo una persona proyecta su consentimiento al mundo exterior es jurídicamente relevante en aquellos eventos en los que la norma determina las formalidades ad substantium de determinado acto. Las formas ad substantium influyen directamente en la existencia de un contrato, en el acto que se celebra al comprar abarrotes en una tienda. El contrato existe con la mera manifestación del consentimiento. Por lo tanto, en ese caso, la suscripción de un documento que contenga las prestaciones a las que cada parte se obliga supone una mera forma, ad probationem, una prueba que facilite eventualmente la tarea de demostrar la existencia de la obligación. En la práctica jurídica, los actos que requieren de solemnidad están expresamente consagrados en la ley, y dichos requisitos adicionales se manifiestan, por ejemplo, en la necesidad de que el contrato conste por escrito, sea celebrado ante la presencia de un notario o testigos, o en escrituras públicas según el caso. Algunos ejemplos de actos que requieren escritura pública como solemnidad son la compraventa de bienes inmuebles, la constitución de algunas sociedades comerciales, la adición a fiducias mercantiles, los testamentos, los mandatos generales, las capitulaciones matrimoniales, etc. En cuanto a otras formalidades, por ejemplo, el matrimonio civil requiere la presencia de un notario. Un título valor debe satisfacer los requisitos formales establecidos en el Código de Comercio y la celebración de un testamento requiere la presencia de testigos. De la misma manera, en los actos que no se requiera para su existencia algún requisito especial consagrado en la ley, las partes contractuales están en plena facultad de acordar una forma concreta de manifestación del consentimiento. Por ejemplo, un acuerdo privado que no esté tipificado como un acto solemne por la ley y puede ser objeto de escritura pública en caso de que las partes así lo acuerden. Requisitos de validez. La categoría de validez de los actos jurídicos se diferencian de la existencia en cuanto la validez es una categoría de evaluación de actos ya existentes. Es decir, la evaluación de estos requisitos hace veces de un segundo filtro en el que se valora ya no la existencia de un acto jurídico, sino la eficacia que pueda tener en virtud del cumplimiento de ciertos requisitos. Estos son a. La capacidad legal, b. La ausencia de vicios del consentimiento, c. La ausencia de lesión y d. El objeto ilícito. Aclaración: sociedades. Excepto las sociedades por acciones simplificadas, cuya constitución resulta un acto que se puede otorgar mediante documento privado, en cuanto a otros tipos societarios como las sociedades anónimas limitadas, por commandita, etc., la ley sí establece la escritura pública como un requisito ad substantium. Aclaración: sociedades. Bueno, hablemos de la capacidad. La capacidad legal se retrata como un requisito primordial para contrato. Código Civil 1887, artículo 1502. Aun cuando en teoría los seres humanos son sujetos de derechos y tienen la potestad de contraer derechos y obligaciones, hay casos en los que la ley confiere prerrogativas especiales para el correcto ejercicio de los derechos y por ende para la manifestación inequívoca de la voluntad. En términos de capacidad, es necesario hacer la diferenciación entre la incapacidad absoluta, la incapacidad relativa y la incapacidad particular. Aun cuando tradicionalmente la doctrina ha señalado los eventos en los que opera cada cual, para este caso concreto resulta necesario traer también a colación lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019, mediante la cual se estableció el régimen legal para el ejercicio de la capacidad legal de personas con discapacidad. En cuanto a la incapacidad absoluta, es menester recordar que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019, eran incapaces absolutos los dementes, los menores impúberes y los sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. Sin embargo, ya no profundizará en las categorías derogadas luego de la entrada en vigor de la mencionada ley,
a sabiendas de que se estableció un régimen de incapacidad absoluta exclusivamente aplicable a los menores impúberes, es decir, los menores de 14 años, tal y como establece el artículo 34 del Código Civil. La consecuencia jurídica natural de la incapacidad absoluta es la nulidad absoluta. Código Civil 1887, artículo 1741. La incapacidad relativa. En la nueva legislación es aplicable únicamente a los menores adultos, es decir, aquellos púberes que, habiendo cumplido 14 años, no han alcanzado la mayoría de edad. La razón de esta incapacidad no es otra que la necesidad de limitar la administración del patrimonio, habida cuenta de la apenas incipiente madurez de los adolescentes y las consecuencias de ello en cuanto al cuidado propio y la forma en cómo se relacionan en comunidad. Los incapaces relativos están en facultad de celebrar ciertos actos de forma válida. Sin embargo, la regla general aplicable a ellos implica la necesidad de anuencia por parte de guardador para celebrar dichos actos. Es menester tener en cuenta que antes de la vigencia de la Ley 1996 de 2019 eran incapaces también los interdictos por disipación, es decir, aquellas personas derrochadoras o malgastadoras. La Corte Constitucional en su momento manifestó que el disipador, a diferencia del demente, no carece completamente de discernimiento. Tan solo carece de capacidad para llevar a cabo el acertado manejo de sus bienes. Cabe recalcar que en este escenario que, si bien la Ley 1996 de 2019 elimina algunas categorías de incapacidad, establece un requisito adicional de la validez de los contratos celebrados por personas que cuentan con acuerdo de apoyo vigente para la celebración de determinados actos jurídicos. En otras palabras, en los eventos en que una persona discapacitada que cuente con un acuerdo de apoyo celebre un acto jurídico, para su validez debe hacer uso del acuerdo. La consecuencia jurídica natural del acto celebrado por incapaz relativo es nulidad relativa. La Ley 1996 de 1999 define un acuerdo de apoyo como un mecanismo de apoyo formal por medio del cual una persona mayor de edad formaliza la designación de la o las personas naturales jurídicas que le asistirán en la toma de decisiones respecto de uno o más actores jurídicos determinados. Ya de lleno en el terreno de las incapacidades particulares, estas hacen referencia a los escenarios en los que la ley prohíbe la celebración de determinados actos a determinadas personas. Se trata entonces de negocios jurídicos que por regla general puede celebrar cualquier persona, pero que por motivos de orden público están prohibidos. Por ejemplo, son incapacidades particulares la compraventa de bienes de establecimientos públicos por parte de los administradores sin expresa autorización de la autoridad competente. La compra por parte del juez de un bien cuyo litigio su despacho ha conocido, o las inhabilidades establecidas en el Estatuto de Contratación Pública para la celebración de contratos por personas con ciertas cualidades o calidades. Elementos esenciales específicos. Una vez hay claridad sobre los elementos esenciales generales de los actos jurídicos, se trata en lo relativo a elementos específicos, es decir, aquellos que, si bien resultan esenciales para la determinación o calificación de un acto jurídico, no comportan un requisito universal para la validez o existencia de éste. Se puede entender como un elemento esencial específico en los términos del artículo 1501 del Código Civil, aquellas cosas sin las cuales un contrato, por ejemplo, se puede degenerar en otro. Resulta un elemento esencial específico de un contrato de compraventa la contraprestación material a cambio de la entrega de un bien, la cosa y el precio, ya que sin contraprestación el contrato no versaría sobre una compraventa sino sobre una donación. Otro ejemplo sería respecto del contrato de arrendamiento, pues el canon resulta un elemento esencial en cuanto a la ausencia de éste, y se transformaría el contrato de arrendamiento en un contrato de comodato. Elementos naturales.
Los elementos naturales de los actos jurídicos son relativos a las cláusulas propias del contrato que se entienden como incorporadas por su propia cuenta y en atención a su naturaleza, es decir, aquellas cláusulas que se entienden inherentes al negocio jurídico. Aunque no sean explícitamente pactadas por las partes, son elementos naturales de un acto jurídico. En los términos del artículo 1501 del Código Civil, las cosas que no siendo esenciales en él, se entienden que pertenecerles sin necesidad de cláusula especial. Son elementos naturales del contrato aquellas cláusulas propias de un tipo concreto de negocio jurídico. Por ejemplo, en los contratos mercantiles, aunque las partes no lo convengan por la naturaleza de estos negocios, se presume el pacto de intereses moratorios. Ojo, se presumen, están ahí dentrico. En los contratos de compraventa se presume la cláusula relativa al saneamiento por evicción o a la responsabilidad del vendedor en caso de la existencia de vicios ocultos o redivitorios en la cosa objeto del contrato. Se puede entender también un elemento natural de los actos jurídicos, la condición resolutoria a la que hace referencia el artículo 1546 del Código Civil. Elementos accidentales. Son elementos accidentales las cosas específicamente acordadas por las partes negociales a través de cláusulas especiales dentro del negocio jurídico. De ahí que ellos se consideren la materialización de la autonomía privada de la voluntad. El Código Civil en su artículo 1501 lo define como aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto jurídico y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Es imposible hacer mención concreta a cada una de las cláusulas que se pueden considerar elementos esenciales de un contrato, puesto que pueden existir tantas como seres humanos sobre el planeta. Sin embargo, es posible realizar un breve estudio sobre las cláusulas que desde la doctrina se han clasificado como accidentales, entre ellas a. Las cláusulas que establecen un plazo, b. Las cláusulas que establecen una condición y c. Las cláusulas que establecen una carga. El plazo ha sido ampliamente definido por los estudiosos del derecho como un hecho futuro, y cierto con dos características imprescindibles, la ocurrencia futura y la certeza. La materialización del plazo es por excelencia la fecha cierta en la que se hace exigible una obligación, un periodo de tiempo durante el cual se va a ejecutar cierta prestación o el momento en el que se vence una obligación. Sin perjuicio de lo anterior, desde la doctrina jurídica se han identificado diferentes tipos de plazo, cada cual con consecuencias jurídicas disímiles, a saber, el plazo suspensivo, que implica una pendencia en la exigibilidad de una obligación. Por ejemplo, cuando en un contrato de promesa de compraventa de un bien inmueble se estipula una fecha para la suscripción de la escritura pública. Mientras no haya llegado la fecha, no existe obligación de suscribir la escritura. Asimismo, el plazo extintivo supone una fecha futura y cierta en la que se extingue una obligación, por ejemplo, la duración que va a tener un contrato de arrendamiento. Por otro lado, las cláusulas que establecen condiciones predisponen la existencia o extinción de la obligación estipulada en el negocio a una circunstancia que bien puede o no suceder. La condición es entonces un hecho futuro e incierto o la subordinación de una obligación a un acontecimiento futuro e incierto. Son incontables las manifestaciones que pueden llegar a tener una condición dentro de un acto jurídico, habida cuenta de la amplia libertad de configuración contractual que tienen las partes negociables. Retomando el ejemplo del contrato de promesa de compraventa, la condición allí se puede manifestar en el escenario en que para suscribir la escritura pública se deba levantar el embargo del inmueble objeto del contrato. En ese caso, la obligación de suscribir la compraventa depende exclusivamente del levantamiento del embargo y por ende no puede ser exigida hasta el cumplimiento de dicha condición. Otras clasificaciones de los actos jurídicos. Actos unilaterales y bilaterales. En capítulos pasados ya se hizo referencia a los actos jurídicos bilaterales y unilaterales. No está de más recordar los actos bilaterales como aquellos donde concursan las voluntades de dos personas y se obligan entre sí, y los actos unilaterales como aquellos realizados por una sola persona y que genera obligaciones solo respecto de ella. Los actos unilaterales más comunes de nuestra legislación son las asignaciones sucesoriales, la agencia oficiosa o las herencias o legados. Actos adhesivos. Esto es bien interesante y muy importante.
Los actos adhesivos se manifiestan principalmente en los contratos de forma sintética, que se puede definir un contrato de adhesión como aquel que se omite la etapa negocial o de discusión de la cláusula del contrato en favor de las estipulaciones previamente realizadas por una de las partes. En ese escenario, a la contraparte solo le resta aceptar o rechazar íntegramente el contenido del contrato. En otras palabras, la Superintendencia de Industria y Comercio 2017 ha manifestado que en este tipo de negocios, la parte que aprueba el texto de las cláusulas redactadas por la otra no interviene en la discusión del contenido contractual y el vínculo jurídico se establece por el simple acto de aceptación o adhesión al esquema determinado unilateralmente. Los contratos de adhesión son típicos de los eventos en donde es necesaria la contratación masiva y por ende el uso de contratos tipo con una estructura preestablecida. El uso más común de los contratos de adhesión se evidencia en los contratos bancarios, los contratos relativos a telecomunicaciones o los contratos relativos a servicios públicos domiciliarios. Actos conmutativos y aleatorios. Los actos conmutativos son aquellos en los que cada una de las partes se obliga a dar o a hacer algo que resulta equivalente a la contraprestación que espera recibir. Por ejemplo, en un contrato de mutuo, una persona presta un dinero esperando del riesgo asumido réditos manifestados en intereses remuneratorios. Eso me sucedió con el de la tierrita que les estaba contando. En un contrato de compraventa, una persona entrega una cosa a cambio de una retribución dineraria. En un contrato de permuta, una persona entrega un bien esperando recibir otro de valor semejante. En la práctica jurídica, los actos conmutativos suponen la regla general. Por otro lado, si bien de los actos aleatorios se espera también una retribución producto de la obligación asumida, dicha retribución puede no ser proporcional a la prestación asumida. El Código Civil en su artículo 1498 hace referencia a este tipo de actos como aquellos en los que el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Un típico ejemplo de acto aleatorio se puede observar en el contrato de sociedad, pues en él los contratantes dan algo esperando a cambio dividendos que pueden o no existir, habida cuenta del éxito o fracaso que pueda tener la sociedad. De la misma forma, un contrato de compraventa de acciones que cotizan en bolsa se puede tomar aleatorio en cuanto depende del mercado bursátil. Actos principales y actos accesorios. Los actos jurídicos también pueden ser principales o accesorios. El Código Civil en su artículo 1499 define los actos principales como aquellos que subsisten por sí mismos sin depender de otro acto, y los accesorios como aquellos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de otro acto de manera que no puede subsistir mientras aquel no exista. La fórmula necesaria para identificar un acto principal implica la determinación de que su existencia dependa de otro acto. Por ejemplo, si para garantizar el pago de una obligación de carácter crediticio consignada en un pagaré es necesaria la conformación de una garantía real, llámese hipoteca o prenda, el pagaré resulta siendo el acto jurídico principal y el contrato de hipoteca o prenda el acto accesorio, pues la única razón por la que existe este último tipo de acto es para garantizar el cumplimiento del primero. El contrato de garantía es por su naturaleza accesorio, pues siempre depende de otro tipo de contrato. Así las cosas, las consecuencias jurídicas de la inexistencia, invalidez o ineficacia de un acto jurídico principal es por antonomasia la inexistencia, invalidez o ineficacia del acto jurídico accesorio. De igual forma, la extinción del acto jurídico principal implica, naturalmente, la extinción del acto accesorio. De allí que, por ejemplo, el pago de un total de un pagaré garantizado con hipoteca implica la extinción de la deuda consignada en el pagaré, así como de la hipoteca. Bueno, llegamos a los actos reales, solemnes y consensuales. El Código Civil en su artículo 1500 define los actos reales, solemnes y consensuales de la siguiente manera. Contrato real, solemne y consensual. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.
Los contratos reales son aquellos cuyo perfeccionamiento depende de la entrega de una cosa o la tradición de un bien. La premisa fundamental de aquellos actos supone el desposeimiento del propietario de la cosa mediante la entrega o tradición de ésta. De allí que estos actos jurídicos generalmente se perfeccionan con la entrega de un bien. Son contratos reales, por ejemplo, el mutuo en cuanto se perfecciona con la entrega de dinero, el comodato, el depósito, las garantías mobiliarias, la hipoteca, la fiducia y el de anticresis. Respecto de los actos solemnes, ya se habló en párrafos anteriores, sin embargo es importante recalcar que en este tipo de actos se requiere el cumplimiento de alguna formalidad o solemnidad especial para su perfeccionamiento, además de acuerdo de las partes. Por último, los actos consensuales son todos aquellos que se perfeccionan con el mero acuerdo de voluntades de las partes negociales. Se perfeccionan válidamente con ausencia de toda formalidad o requisitos externos. Solus consensus obligat. En el universo de los actos jurídicos, los actos consensuales son mayoría y los que por regla general se usan en la cotidianidad. El ejemplo clásico de un acto consensual es el contrato de compra-venta de bienes muebles, pues este se perfecciona con la mera entrega de la cosa. Aclaraciones. El guardador es aquella persona encargada de la administración de los bienes patrimoniales y la representación judicial y extrajudicial de menor incapaz. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Legal y fácil. Unos tips, unas lecturas para profundizar nuestros conocimientos en Derecho. Material de investigación, Politécnico Gran Colombiano. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.